Hola, soy Nelson Tuesta, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, España, y estoy encantado de compartir con vosotros nuestra ponencia Ventajas de la metodología activa Flip Teaching durante la pandemia de COVID-19. A manera de resumen de cómo ha venido evolucionando el proceso de enseñanza-aprendizaje, a continuación comentaré las tres concepciones básicas sobre la enseñanza de Paul Ramsden, que de alguna manera reflejan cómo ha venido evolucionando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera concepción, que es la que probablemente nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, es cuando el profesor organiza y proporciona al alumno todo aquello que debe aprender. La foto de la derecha corresponde a una de las clases de Massachusetts Institute of Technology de hace 50 años más o menos, en la que prácticamente no existe una participación activa del alumnado. La segunda concepción es cuando el profesor organiza y proporciona al alumno un entorno de oportunidades para que él pueda aprender. Esta segunda concepción de Paul Ramsden es en la que actualmente venimos trabajando en el grupo de innovación educativa de nuestra universidad. La tercera concepción, que es la más evolucionada, es cuando el profesor proporciona al alumno la oportunidad de crear su propio entorno de oportunidades para aprender. A modo de introducción de lo que nos tocó vivir a inicio de la pandemia, comentar que con solo 3 días de antelación a los docentes universitarios españoles se nos notificó que desde el lunes 16 de marzo de 2020 se suspendía todas las actividades presenciales, lo cual significaba que teníamos que adaptar en un tiempo muy reducido la planificación presencial a una enseñanza online. Está claro que la enseñanza online, al estar basada en la interacción y no en la transmisión de información, requería no solo planificar la relación que los estudiantes tendrían entre ellos y con el material que les proporcionaría, sino que también se requería planificar el rol del profesorado y del alumnado, las evaluaciones, la retroalimentación, la modalidad en que se trabajaría, y todo esto teniendo en cuenta el número de estudiantes por profesor. Este plazo tan corto para adaptar la enseñanza presencial a online planteaba algunas interrogantes, dos de las cuales comentamos a continuación. En los 3 días que se tenía para pasar de clases presenciales a online, ¿las universidades estaban preparadas? Las universidades españolas afirmaban que sí estaban preparadas. La otra cuestión que se planteaba, ¿el alumnado adquiriría las mismas competencias en el nuevo entorno creado por la pandemia? Las universidades españolas aseguraban que el alumnado adquiriría las mismas competencias. Está claro que los profesores asumimos el reto en la parte que nos correspondía para que nuestras universidades pudiesen afrontar la nueva situación que se había creado por la pandemia, así como también que el alumnado pudiese adquirir las competencias establecidas. Tras la declaración del estado de alarma, los centros de formación presenciales de España cerraron y el profesorado y el alumnado fueron confinados en sus viviendas. Se tuvo que pasar de clases presenciales a una interacción online, que en muchos casos solo supuso un cambio en la ubicación de impartición de las clases. Como ya se comentó, desde un punto de vista pedagógico, la formación durante la pandemia no ha sido online, porque ni se ha utilizado la metodología propia, ni ha existido una planificación previa. En las primeras semanas de interacción online con el alumnado, en las universidades españolas surgieron una serie de servicios que venían a apoyar en esta nueva realidad de enseñanza. Uno de los más activos fueron los servicios tecnológicos, que aunque nunca habían afrontado una situación similar, en la que simultáneamente todos los profesores y todos los alumnos se conectaban simultáneamente al servidor, consiguieron solucionar los problemas que se presentaron. Otro de los servicios fue el jurídico, que se encargó de dar las pautas que deberían figurar en las guías docentes y en los planes de contingencia.
Es así que el servicio jurídico, previa a la semana de evaluación ordinaria del primer semestre del curso 2019-2020, se nos informó que no se podía grabar al alumno durante un examen. Asimismo, los servicios de innovación educativa en algunas universidades españolas tuvieron una mayor implicación en el apoyo al profesorado, proponiendo, por ejemplo, la implementación de metodologías activas a aquellos profesores que aún no las habían implementado en sus asignaturas. En el presente trabajo indicaremos las ventajas que nos supuso en los cursos 2019, 2020 y 2020-2021 el uso de la metodología activa Flip Teaching. Para este estudio se ha tomado como eje conductor la materia de estructuras de la edificación, vinculada al grado de arquitectura técnica, por tratarse de unas asignaturas en las cuales el modelo docente Flip Teaching en nuestra universidad estaba consolidado, así como también porque en la materia se abordan los cálculos que se requieren al tener que realizar actuaciones de restauración y rehabilitación. Con respecto a esto último y a manera de ejemplo, al alumno le resultaba fácil de entender que aplicando conceptos básicos como el que las cargas viajan a 45 grados, permite realizar el esfuerzo de edificios como el que se muestra en la siguiente figura. En esta figura se muestran los pórticos de refuerzo provisional del pilar B más afectado durante un incendio en el sótano -1 de un edificio de 11 plantas y 2 sótanos. Para evitar el posible colapso del pilar más afectado, las cargas que le llegaban desde las plantas superiores se tuvieron que desviar directamente a la cimentación del edificio. Para conseguir esto, a un alumno de la asignatura Ampliación de Estructuras y Cimentaciones le resultaba relativamente fácil calcular las cargas que llegaban al pilar más afectado y, teniendo en cuenta el canto del forjado reticular del edificio y la regla de buena práctica que las cargas viajan aproximadamente a 45 grados, definir la ubicación de los pilares de los pórticos de refuerzo provisional que recogerían dichas cargas, así como también dimensionar, utilizando el programa informático SIP 3D, las secciones de los pilares de los mencionados pórticos. En lo que respecta a la metodología activa, en este trabajo, durante los cursos académicos mayormente afectados por la pandemia, cursos 2019-2020 y 2020-2021, hemos seguido utilizando la metodología activa Flip Teaching, fundamentalmente a vídeos que utilizan esta metodología activa, a los que hemos denominado Video Flip Teaching, cuya concepción, diseño y producción difiere del vídeo convencional que se obtiene, por ejemplo, de grabar una clase presencial. La principal diferencia es que los vídeos Flip Teaching no pueden durar más de 10 minutos. Es de destacar que para un estudiante de antaño que pudiese ser considerado como normal el visualizar el vídeo de una clase magistral desde su ordenador de sobremesa conectado a Internet, sería impensable para un nativo digital, que de seguro preferiría verlo desde su teléfono inteligente y en el lugar de mayor inspiración para desarrollar su proceso de aprendizaje. Una de las ventajas de los vídeos Flip Teaching es que se pueden crear utilizando un equipamiento informático básico y aplicaciones asequibles y fáciles de utilizar. El profesorado que los quiera crear solo tiene que valorar aspectos como la calidad de la imagen y del sonido que quiere conseguir con estos vídeos Flip Teaching y los podrá incorporar a su asignatura, ya sea a través de su propia página web o publicándoles en YouTube. En lo concerniente al diseño y producción de vídeos Flip Teaching, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones a seguir, tales como: deben tener una duración de entre 6 y 10 minutos. Si se necesita más tiempo, se tendría que dividir en varios vídeos Flip Teaching.
Es bueno también elaborar un guión de la secuencia de imágenes, texto, voz y gestos del presentador. Asimismo, elegir el formato más apropiado, ya sea busto parlante, diapositivas, animaciones, etc., o una combinación de todos ellos. También es bueno describir al inicio lo que se va a aprender con el video flip teaching. También es conveniente usar un lenguaje sencillo, claro y voz activa. Además, es recomendable enfocar el contenido de un concepto de forma clara y objetiva. Centrar la atención en las áreas significativas de la pantalla con el cursor del ratón u otras señales visuales. Es muy importante incluir en los vídeos flip teaching una microactividad al finalizar el vídeo. En el vídeo flip teaching no deben aparecer como texto escrito toda la narración del audio, salvo que esté pensado para las personas con problemas de audición. No obstante que se puede producir vídeos flip teaching a coste cero, por ejemplo, utilizando la cámara del móvil como cámara web e instalando en el ordenador un programa gratuito de grabación y edición de vídeo, en esta diapositiva se muestra el equipamiento mínimo si queremos producir un vídeo flip teaching de alta calidad. Se necesitaría un ordenador de la gama PC Gaming, Intel Core i7 por ejemplo, monitor y cámara web, sería recomendable ambos 4K, una pantalla chroma key para superponer la imagen del profesor en el vídeo, un equipo de iluminación en zonas de baja iluminación natural y un programa para grabar la pantalla del ordenador y editar el vídeo. Nosotros preferimos el uso de Camtasia. En el curso 2019-2020, en el que España se vio fuertemente afectado por la pandemia, que como ya se ha comentado, la educación que se desarrolló, pedagógicamente hablando, no fue una educación online, sino más bien una educación remota de emergencia, no tuvimos ninguna dificultad en seguir aplicando la metodología activa Flip Teaching. A manera de resumen, en este nuevo entorno de pandemia se seguía manteniendo que las lecciones fundamentalmente se desarrollaban en casa a través de los vídeos Flip Teaching y que los deberes se realizaban a través de la clase virtual. Se seguía cumpliendo que los vídeos Flip Teaching no durasen más de 10 minutos y que al finalizar cada uno de ellos debería existir la microactividad, la cual permitiría que el alumnado fuese a la clase virtual con aproximadamente el 15% de la clase aprendida. También era importante que las dudas que pudiese tener el alumnado tras visualizar el vídeo Flip Teaching y o durante la realización de la microactividad fuesen atendidas por el profesor a través de tutorías virtuales o por email lo más pronto posible. Durante la clase virtual, el profesor podía utilizar como recurso didáctico las dudas que tuvieron los alumnos, así como también hacerles participar con preguntas relacionadas con la microactividad. Es de destacar de que como el alumnado disponía a través del programa informático CIPE 3D de los resultados que debería obtener tras el cálculo manual de la microactividad para las variables que se le había asignado, se convertía en un reto muy alentador para el alumnado el poder comprobar que era capaz de obtener los mismos resultados que los que obtenía con el mencionado programa informático. Cabe comentar que los estudiantes que ya habían cursado alguna de las asignaturas de estructuras de la edificación antes de la pandemia estaban muy familiarizados con la metodología activa Flip Teaching. Solo quedaba por mejorar los medios a utilizar para que las clases, al transmitirse íntegramente a través de Internet, fuesen de la manera más fluida posible, así como también el definir todo lo relacionado a cómo se realizarían las evaluaciones. Como habíamos notado una preocupación por parte del alumnado de si el tiempo que se le concedería para resolver el examen
y subirle a Moodle sería el adecuado, y como ya nuestra universidad había definido que no se podía grabar al estudiantado, decidimos realizar un simulacro de exámenes, en el que, no obstante que el enunciado era el mismo para todos, cada estudiante tenía sus propias variables, similar a lo que se hacía en las prácticas semanales. Una vez realizado el mencionado simulacro de examen, el alumno pudo comprobar que el tiempo que disponía era el adecuado. La existencia de la microactividad al final de cada video flip teaching permitía que en las asignaturas de estructuras de edificación el alumnado tenía que desarrollar semanalmente una práctica consistente en el cálculo y comprobación de un elemento estructural. Para facilitar el desarrollo de esta práctica semanal, que era con variables independientes para cada estudiante, al alumnado se le proporcionaba, para unas variables distintas a las asignadas, un archivo PDF con la solución manual y un video flip teaching en el que se explicaban cómo resolver la práctica utilizando el programa informático CIPE3D. Esta captura de pantalla es de la explicación a través de un video flip teaching de la solución de una de las prácticas semanales para unas variables distintas de las asignadas al alumnado. La presencia del profesor en el video flip teaching era para potenciar la comunicación no verbal con el alumnado. En lo concerniente al uso de los video flip teaching en la asignatura Rehabilitación, Restauración y Patología, comentar que en esta asignatura se utilizaba la metodología activa Aprendizaje basado en proyectos, apoyada con videos flip teaching. Los estudiantes de esa asignatura tienen que realizar un trabajo de curso que consiste en el desarrollo constructivo de un proyecto de actuación sobre una edificación antigua existente, que presenta un estado de conservación de ruina o semirruina abierto a intervenciones en clave de conservación, restauración y rehabilitación. El valor fundamental de los videos flip teaching en la asignatura Rehabilitación, Restauración y Patología residió en su concepción y aplicación como un medio que, aun desempeñando un papel secundario, constituyó un repositorio abierto que podía crecer y ajustarse al ritmo del proceso de aprendizaje del alumnado. Esta diapositiva muestra una captura de pantalla de uno de esos vídeos mostrando los distintos elementos que conforman el sistema estabilizador de la fachada de un edificio. En lo que se refiere a los resultados del presente trabajo, comentar que durante los cursos en los que la pandemia ha afectado fuertemente a España, cursos 2019, 2020 y 2020 y 2021, y tal como se puede apreciar en la tabla que se muestra, ha existido una disminución de la asistencia del alumnado a las clases de la materia Estructuras de la Edificación, que se ha notado más en la asignatura Estructuras de la Edificación 2. Es muy posible que, además de la influencia de la pandemia, esta situación se haya debido a que en las mencionadas asignaturas más del 50% del alumnado trabajaba y estudiaba a la vez. Comentar también que en nuestra universidad en cada semestre los alumnos tienen la oportunidad de evaluar la actividad docente y la hacen a través de una encuesta que consta de 23 ítems, cada uno de los cuales se puede valorar de 0 a 5 puntos. En la presente diapositiva se muestran los resultados de la encuesta docente de la asignatura Estructuras de la Edificación 2 en el curso 2019-2020, en la que se muestran las calificaciones que otorga el alumnado en rojo al profesor, en azul a la titulación, en naranja a la Escuela Politécnica Superior y en verde a la propia universidad. Estas calificaciones a los profesores nos sirven de referencia para ver cómo andamos con respecto a la media, así como también para detectar aquellos ítems que necesitamos mejorar.
De los 23 ítems que consta la mencionada encuesta docente, hemos seleccionado 8 ítems, los mismos que están relacionados con los recursos didácticos aportados por el profesor, así como con los resultados de aprendizaje del alumnado. En la tabla que se muestra se pueden apreciar que en la época más fuerte de la pandemia en España, concretamente en el curso 2019 y 2020, ha existido una buena valoración por parte del alumnado y ligeramente menor en el curso 2020-2021. Esto último puede haberse debido a que los alumnos que trabajaban, que como ya se comentó eran más del 50%, paulatinamente tenían que ir incorporándose a sus centros de trabajo. En lo que respecta a las conclusiones, comentar que el tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir ha sido una oportunidad única para poder comprobar en nuestras propias asignaturas que los vídeos Flip Teaching cumplen sus objetivos, ya sea en épocas de pandemia o no. El salto tan repentino de un modo presencial a otro virtual conllevó una fuerte adaptación e innovación. El hecho de haber utilizado en cursos anteriores la metodología activa Flip Teaching nos permitió poder contar con una buena cantidad de vídeos que ya los teníamos preparados, sin los cuales nos habría resultado más complicado que bajo el nuevo entorno de educación remota de emergencia que nos había impuesto la pandemia, el alumnado pudiese adquirir las competencias establecidas. La puesta a disposición del alumnado de los vídeos Flip Teaching sobre fundamentos teóricos y casos prácticos complejos supuso un apoyo notable para el alumnado, pues podían visualizarlos las veces que hiciese falta en el lugar que les resultase más agradable, el banco de un parque, la comodidad de sus dormitorios, el comedor, etc., para el aprendizaje de los conceptos que se les quería transmitir. Y siempre con la presencia del profesor en el video Flip Teaching para así potenciar la comunicación no verbal del profesor hacia el alumnado. El que el alumnado tuviese la posibilidad de realizar semanalmente una microactividad con variables independientes para cada estudiante, cuya validez de sus cálculos manuales los podía comprobar utilizando los programas informáticos de CIP Ingenieros, les ha permitido autoevaluarse constantemente en el aprendizaje de las asignaturas de estructuras de la edificación, así como también permitir el aprendizaje entre iguales cuando confrontaban sus resultados entre ellos. La interacción entre estudiantes y profesor y entre ellos mismos fue notoria. Como al alumnado se le había dado luz verde para consultar al profesor cuando sus cálculos manuales no coincidían con los obtenidos con los programas informáticos de CIPE, algunos de los alumnos utilizaban el fin de semana para realizar sus consultas por email, a los que se les respondía el mismo día. La respuesta inmediata a las dudas del alumnado, así como la microactividad al final de cada video Flip Teaching, preferentemente que pudiese ser autoevaluada por el alumnado, son dos aspectos fundamentales que garantizan la efectividad de la metodología activa Flip Teaching, sobre todo en el hábitat educativo diferente creado por la pandemia en los cursos 2019-2020 y 2020 y 2021. Gracias por vuestra atención.